La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Infinito. Infinito. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Quiero preguntarte por tu relación con el mar. ¿Cuál es? Mi relación con el mar, yo soy una persona de mar. He nacido además en el Atlántico Norte y por eso mi relación con el mar desde el principio es de muchísima pasión y muchísimo respeto. Uh-huh. Voy a llevarte a algunos lugares a través de algunas imágenes a partir de las cuales vamos a ir llegando al faro. Es la primera vez que lo hago con alguien, lo voy a hacer contigo. Entonces, la primera imagen es en el pueblo de tus abuelos paternos, donde tú eres la nieta de Cristina. Crispina. Hay un roble en esa plaza, hay un árbol. Sí. En Ispaster. Sí. Vale, llévame a ese árbol. Bueno, ese árbol es muy significativo. Ese árbol, no sé, llevará muchísimos cientos de años en esa plaza, como en muchísimas plazas del País Vasco, ¿no? Ese árbol simboliza la reunión, digamos, de una manera como se reunía democráticamente el País Vasco en cada pueblo, se reunían siempre alrededor del roble de la plaza y después la decisión que tomaba cada pueblo en el roble de la plaza iba al roble que era el de Guernica. Por eso tiene una connotación, nunca mejor dicho, de tribu, incluso de cómo las tribus en democracia deciden y luego la decisión va al roble principal, que es el árbol de Guernica. Y del árbol de Guernica, de ese roble, nacían todos los robles que se ponían en todos los pueblos. Por eso el roble de Ispaster, que todavía sigue ahí, no tengo ni idea, pero yo creo que es más antiguo que el propio árbol de Guernica actual, por supuestísimo. Sí, sí. ¿Y qué recuerdo tienes tú de los tiempos en casa de tus abuelos? Buah, tengo muchísimos recuerdos. Pero sobre todo el roble, bueno, ya el roble no está para las reuniones. En el roble comíamos ¿De muchas la tribu? pipas. ¿Comíais pipas? Comíamos pipas o nos sentábamos mi amiga Machalen y yo a merendar, ¿no? Pues el roble siempre está en todo, yo creo que en todos los pueblos, el roble, alrededor del roble hay como una especie de banco redondo, ¿no? Que cubre el roble y ahí es donde se sienta la gente, ¿no? Y tengo muchos recuerdos de, sobre todo, las meriendas en el roble, ¿no? A una le daba lo que le merendaba Machalen o lo que merendaba yo, ¿no? Pero de la infancia en Ispaster, que es precisamente el pueblo de donde vengo yo por familia paterna, pues tengo muchísimos recuerdos del roble, pero también recuerdos de la iglesia, del pórtico de la iglesia, pues porque obviamente en el norte llueve muchísimo, entonces siempre nos refugiábamos en el pórtico y eso, pues de risas, de bicicletas, de carreras, de pipas y de muchas charlas, ¿no? Y de con mucha libertad, amigos. ¿no? Por lo que estás contando, de la bici, de las pipas, de los amigos, de las amigas, mucha libertad. Muchísima. Vale, ahora vámonos a la casa de Tolosa. Sí. Entonces, ¿cómo es ese contraste de la casa de Tolosa con tu padre tan serio y tan disciplinado? Bueno, la casa de Tolosa, obviamente mi padre es de Ispaster, pero la casa de Tolosa también es una casa, obviamente yo era la hija de la pequeña de las hermanas y me quedé en la casa madre de Tolosa, en la casa de la que era mi abuela y mi abuelo en Tolosa, y entonces siempre una casa muy movida, una casa donde venían todos los primos, todas las tías, todas las reuniones, y una casa muy vivida y sobre todo una casa muy musical. ¿Ah, sí? Y muy la familia Barrolaburu, que es la de Tolosa, fue una familia y es una familia muy musical y una familia con muchas dotes, sobre todo las hermanas, mi madre y una tía mía, la tía Manoli, y también la tía Basi, de las 5 hermanas, muy actrices, muy de montarse ellas su mundo con la radio, nunca mejor dicho, ¿no? Porque entonces no tenían más que radio. Y yo reconozco que también viví esa época de que no había televisión, había radio. Y
Una se escribía la letra, la otra se pillaba la música, la otra la actuaba, y para cuando la canción tenía 2 días, ellas ya la actuaban, la cantaban en la cocina. Sí, sí, unos recuerdos buenísimos. Muy marchosas mis tías, muy, muy marchosas. Vale, vamos a la peluquería de tu madre. Este sonido que te lleva a los años en los que tu madre tenía la peluquería. Tú alguna vez has dicho que lo que aprendiste en la peluquería fue sobre todo psicología. Sí, totalmente. Yo creo que todavía hoy en día, en las peluquerías que son a las que van todas las semanas las señoras y tal, ahora ya las peluquerías han vuelto más de que vas a que te corten el pelo y ya pues te ven al mes siguiente y tal, ¿no? Mucho más despersonalizadas en ese sentido, pero el mundo que yo viví de la peluquería era de las clientas de todas las semanas y tal, y es verdad que se establece un vínculo. Y yo recuerdo, mi madre era una gran psicóloga. Mi madre, en cuanto entraba alguien por la puerta de la peluquería y la conocía de tiempo, sabía y decía, uy, esta hoy viene. Y a veces incluso el comentario, ¿no? De decirme a mí, ¿no? Déjanos tranquilas un ratito, que tengo que hablar yo con esta mujer. O sea, sabía ¿no? escuchar tu madre, sabía escuchar. Sí, muchísimo. Una gran. Pero yo creo que le venía de familia, porque es que el primer peluquero de mujeres, fíjate, te estoy hablando de 1930, 29-30, el primer peluquero de mujeres en Guipúzcoa fue mi abuelo, Lucio, que bajó de Ataun, un pueblito, y bajó de Ataun con su mujer a formar una peluquería de mujeres. Y por eso yo me llamo Poca Parroquia. Te cuento la historia. Sí. Pues porque estaba mi abuelo Lucio en la puerta de la peluquería, y entonces eran parroquianos. Es que yo soy de hace muchos años. Entonces eran parroquianos, no eran los del pueblo, sino los parroquianos por la parroquia. Por la parroquia, sí. Y entonces le preguntó un parroquiano que pasaba, le dijo, Lucio, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Pues aquí todavía pues poca parroquia. Y con los Poca Parroquia nos quedamos. Y yo soy la hija de la pequeña de Poca Parroquia. Ay, qué buen seudónimo hubiera sido este, Poca Parroquia. Poca Parroquia, también es verdad. Sí. Bueno, ¿quién te iba a decir por entonces que te iban a peinar tanto luego? Pues fíjate. Que te iban a peinar tanto. Sí, no, ni me imaginaba. Y de tantas maneras. Ni me imaginaba, no. Nunca, yo siempre imaginé, es verdad que siempre imaginé que iba a llegar a cantar y que iba a llegar al escenario. Lo que no me imaginé jamás era la cantidad de maletas que iba a hacer en mi vida, la cantidad de lugares que iba a conocer, la cantidad de sitios donde iba a establecer hogares o pseudo hogares. Pero sí es verdad, mi cabeza ha pasado por muchísimas manos, en mi cabeza han pasado muchísimas pelucas y muchísimos maquillajes de muchas clases. Vale, sí. Otra imagen. ¿Tienes un hermano? Sí, un hermano, sí. Unos vaqueros viejos de tu hermano. Sí. Dime qué simbolizan esos vaqueros que él quería que le compraran, otros no se los compraban. Esos vaqueros viejos. Pues esos vaqueros para mí representan el gran sacrificio que hizo toda mi familia, incluido él, toda mi familia, para que yo pudiera seguir estudiando en el extranjero. Lo hipotecaron todo, de tal manera que me parece como, el otro día me decía mi padre, el sueldo íntegro de mi padre era para mi carrera y solamente vivíamos con el sueldo de mi madre de la peluquería, con lo cual pues daba para que mi hermano no se pudiera comprar vaqueros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso me hace ver y me hace sentir que esta carrera no es solo mía, no, esta carrera es de toda mi familia. Voy a otra imagen ahora que has dicho lo de viajar fuera. A ver, no sé si es un cartel o un cuadro de un burro antes de las clases con un profesor italiano. Entonces el profesor te decía, este burro rebuzna, o sea, tiene voz. Sí. Lo que vamos a hacer es otra cosa. Sí. Era un cuadro que lo tenía justo antes de entrar en la clase, lo tenía a un lado. Y perdona, ¿es ya en Italia? En Italia, en Italia, el maestro Campo Galliani. Y entonces me acuerdo que un día muy seriamente me dijo, ¿ves este burro en el cuadro? Y me dice,
él sí tiene voz, pero lo que aquí hacemos dentro no es solo tener voz, es música, es cómo poder domeñar y cómo poder sacar lo mejor de nuestra voz. No es solo salir y gritar y punto pelota y hacer 4 agudos, ¿no? Y sí, lo recuerdo incluso hasta ahora, ¿no? Muchas veces me pasa, ¿no? Que cuando veo algún cantante o veo a alguna persona que está cantando, pues eso, como un burro, nunca mejor dicho, o no es profesional y saca la voz porque quiere hacerse el lírico y hace como ¡oh! Digo, ya está, el rebuzno, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que uno tiene que preparar y que estudiar y investigar también, ¿no? Investigar la propia voz, investigar totalmente. Cada registro, innovar con partituras que son de hace 2 siglos sí. Y tienes que cantarlas ahora, en el siglo XXI. Fíjate, investigar la propia voz es investigarse a sí mismo. ¿Ah, sí? Sí, porque la voz es el único instrumento vivo que existe. Además es que la voz lo cuenta todo, ¿no? Sin ser cantante profesional ni cantante, cualquier persona, si está nerviosa, aunque muestre un aplomo increíble, si está nerviosa le tiembla la voz. Sí. O sea, es que cuenta todos los secretos. Sí, la voz es la voz, nunca mejor dicho, ¿no? La voz, como lo has dicho, lo has resumido tú muy bien, ¿no? La voz es un termómetro increíble. No solamente, dicen que a través de los ojos se ve el alma, ¿no? Pues a través de la voz yo creo que se nota el espíritu en ese momento, o la fragilidad, o la potencia, o el saber contenerse de una persona, ¿no? ¿Por qué Ainhoa Arteta se ha puesto Infinito de seudónimo? Pues mira, esto yo creo que tiene que ver con esto que me pasó hace 3 años exactamente. Cuenta a los siguientes que te pasó, por si no están viendo la imagen. Hace 3 años tuve una septicemia, ¿no? Una septicemia provocada no por el COVID. Se han dicho tantas cosas, un paro cardíaco, no. Fue una septicemia provocada por unos cálculos en el riñón. Bueno, se me envenenó la sangre. Yo creo que fue un virus de cuando me hicieron del quirófano, lo que sea. Bueno, total que bueno, pues me salvé en el último minuto. Sí, porque te puede gangrenar todos los miembros. Eso era lo de menos. O sea, el gangrenamiento de los miembros es una cosa que es, digamos que es una consecuencia de todo lo que te pasa cuando te inducen al coma y hacen que esos órganos, hacen todo lo posible para que esos órganos no vayan fallando. Y entonces utilizan, yo no me voy a meter en cosas médicas ni técnicas, pero utilizan toda la reserva de sangre para que vayan bombeando a los órganos que van fallando, ¿no? En mi caso fallaron absolutamente todos y quedó el corazón solamente. Y sé porque me lo dijeron en la familia, que llamaron, que me quedaban 3 horas de vida y que fueran pensando en que yo ya no iba a salir de ahí. Y bueno, pues mi padre tocando la misa de Santa Ana, nunca mejor dicho, porque fue el día de Santa Ana, el 26 de julio, todo el pueblo de Ispaster, el del Roble famoso, rezando en la iglesia, y llamaron, ya se me estaba parando el corazón, y llamaron a mi padre el móvil apagado, una amiga mía, Machalen, la del Roble, corriendo a la iglesia para preguntarle a mi padre a ver qué me producía, porque lo único que no me habían dado era penicilina, a ver qué me producía la penicilina. Pero para cuando llegó Machalen y tal, los médicos ya tuvieron que tomar la decisión y dijeron, mira, se nos muere porque se le para el corazón o se nos muere de un shock anafiláctico, si le da el shock por la penicilina porque soy alérgica o era alérgica. Y lo arriesgaron y me dieron la penicilina y a raíz de la penicilina, pues, no sé, mi cuerpo reaccionó, no era mi momento y yo volví. Te digo que volví porque sí estuve en otro sitio. ¿Tú tienes esa intuición o esa certeza? Es certeza. Al principio no entendía nada, porque es verdad que no entendía nada, pero era
era tan presente y tan continuo todo lo que había visto y todo lo que había sentido y todo lo que me había pasado. Había visto mi cuerpo, había visto a mis hijos, había visto a la gente viniendo de negro a por mí, veía todo. Y yo no, pero pensaba, pues un sueño, ¿no? Pero luego me iban contando y decía, pero si esto yo lo he visto, si esto yo... Y entonces, claro, al final lo cotejé con un amigo mío que es médico, un oncólogo, Pere Gascón. Yo le llamé a Pere, le mandé un mensaje y le dije, Pere, me pasa esto. Y no sé si son todas las cosas médicas que te ponen o te hacen ver estas cosas, no sé qué pasa. Y entonces Pere, muy inteligente, él me dice, mira, yo no he pasado por esa situación, pero te voy a mandar la entrevista de un amigo mío, de un colega mío, que habla mucho de esto y a ver qué piensas. Y me mandó la entrevista del doctor Manuel Segarra. Fíjate, yo no le conocía de nada. Yo escuché esa entrevista y según iba escuchando esa entrevista, que la recomiendo a todo el mundo, hay muchas cosas de él ahora mismo colgadas, entonces iba diciendo una por una las cosas que yo había sentido. Yo decía, no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Entonces le contesté a Pedro, y le dije, es que esto es lo que me ha pasado a mí. Y me dice, Pedro, no eres la única, hay mucha más gente que nos viene con estas historias. Sí. Creo que testimonios como el mío y como gente que hemos pasado por una situación así y que no estamos locos, pues no me considero loca ni muchísimo menos, creo que pueden ayudar y pueden dar luz. No lo hago en plan sensacionalista ni nada, lo hago en plan... para que la gente que lo ha vivido sepa que tú también lo has vivido. Sí, yo lo he vivido. Y que hay una explicación. Sí, hay una explicación. Y por eso el infinito es por eso. Viene de ahí. De no morimos. De que no morimos, de que esto es infinito. ¿Sabes qué? Te voy a poner una canción, no es tuya, aunque la has cantado tú. Pero parece un poco premonitoria también. Vamos a escucharla. Voy a poner la versión de Silvio Rodríguez, de La vida. Ay. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego, la vida que no sabe hablar, la del triste loco, la que sabía poco, la vida me ha hecho soñar. La vida voraz que se enreda, la vida que sale a jugar, la vida consciente que queda, la vida que late en el mar. ¿Dónde se va tu cabeza, Ainhoa Arteta, al escuchar esta canción que tiene tanto que ver contigo, pero en la versión original, la canción original de Silvio? ¿Y qué tiene que ver con el mar? La vida tiene que ver con todo, ¿no? Mira, te voy a ser sincera, en un principio se me ha ido la cabeza. Esta fue la última canción que escuché con mi madre. Mi madre estuvo muy enferma y esta era la última canción que la cantábamos y la escuchábamos. Y esta canción fue el génesis de que luego yo cantaras otro tipo de música, pop, el disco La Vida. De La Vida, sí. Y todo esto, ¿no? Y que, bueno, me abrió otro espectro, ¿no? Esta canción es tan sabia, esta canción es tan profunda, que, bueno, pues dice todo lo que tiene la vida y todo lo que depara la vida y lo que viene después de la vida. A mí una de las frases que más me gusta, la vida que late en el mar. Te digo esto porque esto yo
antes de la septicemia y todo eso, me di cuenta que en el mar, nunca me había, en el Mar del Norte jamás había salido en barco, porque además he tenido bastantes experiencias, por eso te digo que pasión y respeto por el Mar del Norte, experiencias en la familia de habersenos muerto gente ahogada en el mar, pero la primera vez o las veces que salía a navegar en vela, no entendía qué me estaba pasando. Y llegué a una conclusión que cuando estás navegando en vela, a vela, es en el único sitio donde estás a merced del ritmo de la tierra, la vida que late en el mar. Se siente una sensación de, si te dejas llevar, una sensación como de grandeza, de que formas parte de algo muy grande, que es la tierra. En el barco de vela es el ritmo de la tierra. Cuando hablas así de que tenemos vidas infinitas, de que no morimos, cuando cuentas con tanta franqueza este capítulo fundamental de tu vida, el irte y volver, ¿ha cambiado tu percepción también sobre el escenario? Es decir, el mundo de la ópera, que está siempre, o se ha dicho siempre, ¿no?, que tiene mucho divismo. Es verdad que alguien, una soprano como tú, en un escenario cantando una ópera de Rossini, de Puccini, de Verdi, de Mozart, me da igual, tiene que sentirse una diosa. ¿Te ha cambiado tu percepción y eso sobre el escenario lo llevas de otra manera? A ver, me ha cambiado mi percepción en general en la vida. En general en la vida. Y en el escenario podemos sentirnos afortunados. Yo no me he sentido nunca una diosa, una diva. En todo caso, serían unos dioses los que han compuesto esas canciones. Nosotros los interpretamos. Y es verdad que el poder interpretar esas canciones, hay veces, o esas óperas, o por ejemplo las 4 últimas de Strauss, ¿no? Para mí son el gold en mi carrera, ¿no? Sientes, o la 9ª de Beethoven, sientes que estás como si estuvieras en otra dimensión, pero es ese momento de la actuación. Cuando bajamos del escenario somos personas, claro. que hemos vivido esa experiencia, es verdad, y que tenemos la suerte de volverla a revivir muchas veces cuando subimos a un escenario, pero eso yo creo que debería de ser parte en nosotros para poder ser incluso hasta más benevolentes con la vida. Y mira, quizá esto que estás contando, esta sensación de estar dando vida a creadores extraordinarios, que sí que parecen fuera de lo terrenal. Claro, luego cuando bajas y te vas sola al camerino, igual dices, el bajón todavía es peor. Hombre. De esa soledad me han hablado varios gatopardos y gatapardas y entonces dicen, claro, tú dices, hostias, a lo grande, o sea, efectivamente estás interpretando algo grandioso. Y luego llegas al camerino o al hotel, sola. Sí. A ti además que sé que viajar, las maletas, todo ese lío te altera, ¿no? Y dices, uff, cuesta bajar. ¿Ese bajón? Viendo la tele. No, cuesta bajar. Habitación de hotel. Bueno, la de tabletas de Toblerone que tendré yo en las caderas. ¿No? Siempre terminas porque dices, imaginas champán, imaginas que voy a estar aquí, de repente te ves en el hotel con la tableta de Toblerone de la nevera de la habitación. Porque además siempre piensas, no, hoy de verdad que no voy a caer en la de Toblerone, para eso me compro un buen chocolate y entonces piensas, no, ni de eso nada, y al final siempre caes en que no te has comprado el chocolate y terminas con la tableta de Toblerone. No, pero hablando en serio, es verdad que cuesta mucho, sobre todo por la adrenalina. Y la verdad es que yo tengo que decir que cuando tuve a mis hijos, ese bajón fue mucho más leve. Más llevadero. Sí, porque yo llegaba del teatro y si llegaba a casa, pues mi hijo igual estaba con fiebre, o mi hija, o muchas veces me llamaban que mi hija había cogido una infección, y he tenido en muchos casos que salir a cantar sabiendo que mis hijos estaban en la UCI, que no es nada fácil esta historia. Desde luego. Entonces todas estas cosas te hacen
te hacen ser humano, te hacen ser normal, te hacen entender y ver que sí, que estás en esa gloria y que eres el vehículo de esa gloria, pero no eres la gloria, eres un ser humano y tienes que aprender a convivir con Ainhoa, ello. tú has contado también lo que supuso para ti volver a los escenarios, esa emoción de volver a salir, pero la percibes en el público. Sí. El público también quería volver a verte, quiere volver a verte. Ahora tienes un montón de recitales, ¿no? Ya empieza la agenda de recitales. ¿Tú sientes que el público también agradece que no te fueras, que recuperaras la voz, que vuelvas a estar en el escenario? Sí, verdaderamente sí, me emociona muchísimo. Tengo que hacer un gran esfuerzo porque cuando entras a hacer el recital, en la ópera ya es distinto, pero cuando entras a hacer el recital, el público aplaude nada más entrar, ¿no? Y yo sé lo que han sido los aplausos en mis recitales normales, ¿no? Entra el intérprete, le aplauden muy bien, de cortesía, pero es que los aplausos de mi entrada ya no son aplausos de cortesía, son aplausos de amor. Más que aplausos por lo que hayas podido cantar o hayas podido hacer. Es aplauso de cariño. Y ese es un aplauso que, no sé, muchas veces no sé por qué me lo merezco, ¿no? Sigo siendo la persona de siempre y lo único que hago en mi vida y he hecho en mi vida es ser lo más respetuosa con la música y con lo que tengo que interpretar. Ainhoa Arteta, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, si quieres estar sola también. O sea, imagínate en un faro y con quién te gustaría ese encuentro o cómo te gustaría estar. Y luego te voy a pedir que pongas una canción. Pues mira, el faro que es como una despedida. No, o un encuentro, puede ser una bienvenida. Puede ser lo que quieras. Imaginación. Aquí la imaginación es libre. Bueno, siempre es libre, pero en el faro más, porque puedes encontrarte o reencontrarte con alguien que ya no está, lo que quieras. Yo diría que el faro para mí va a ser el símbolo, o lo quiero aceptar como el símbolo de la luz que va a quedar siempre ahí, porque el faro nunca se apaga. Sí. El faro aguanta muchas tormentas, aguanta hasta la tormenta de lo que nosotros occidentalmente llamamos la muerte. Y yo lo he dicho y se lo he dicho a mi familia y lo he dicho a todo el mundo que me conoce, que yo el día que ya no esté físicamente, pero estaré en esa luz del faro. Y lo que quiero es hacer una gran fiesta con DJ o con quien sea, pero lo que no quiero es que vengan a llorar, sino que vengan a hablar de lo bien que se lo han pasado conmigo. Los amigos, mis amigos, de verdad. Están todos invitadísimos en la campa del pueblo del Roble, de mi padre, y ahí hacer una gran fiesta porque el faro estará ahí y seguirá iluminando. ¿Y qué música ponemos a ese fiestón? Pues ¿Has hablado de DJ? No, pero no. Pon a ver, fiestón, imagínate ese fiestón para celebrar la vida de Ainhoa Arteta, porque eso sería, ¿no? A ver. Una fiesta de celebración de la vida de Arteta. Claro, entonces me tengo que poner... pues pondría Sin miedo de Rosana. Sin miedo de Rosana. Sin miedo de Rosana. Y en plan clásico pondría de las 4 últimas canciones de Strauss, pondría Otoño y Invierno. Bueno, pero nos vamos a quedar con este Sin miedo para imaginar a todo el mundo rodeando el roble, celebrando a Ainhoa Arteta. Ha sido un gustazo tenerte. Muchísimas gracias por venir. Teníamos muchas ganas. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.